Colombia. Caramba, qué silencio. Bien, mi querido anatómico, vamos, diciembre suena a Navidad, y entonces recibo un cordial saludo de mi parte desde los museos del Vaticano, acompañado lógicamente del Jehová, solicitado pues en esta época. Pero yo sé que ustedes están pensando en otra cosa, y eso que tienen ahí es Neptuno, el dios romano, para la mitología griega, Poseidón. Y Neptuno o Poseidón es el dios de las aguas. Entonces ustedes están pensando ya en la playa, ¿verdad que sí? Perfecto. Entonces la mente ya está allá, físicamente tienen justamente que estar aquí. Y espero que el 7 de enero regresen completos. ¿Sí? Y no regresen justamente así. Bien, seguimos entonces con Neptuno. Pero antes, recordar al padre de la medicina Hipócrates, que escribió esto hace 500 años antes. Es del cerebro y únicamente de donde surgen los placeres, las alegrías, la risa y las bromas, y también el dolor y el duelo. Y eso hoy, 2024, sigue siendo verdad. O sea, Hipócrates fue un hombre bastante adelantado. Bien, la vez pasada ya les había mostrado esta lámina, porque miren, están ustedes aquí el piso del tercer ventrículo, el tallo comisario, el grupo mamilar, el piso del tercer ventrículo, que aquí vemos, y en la pared lateral vimos estructuras del triencéfalo, como lo que es el hipotálamo y lo que corresponde justamente al tálamo. Y hoy, bueno, algunas funciones, conceptos sobre lo que es el tálamo funcional. Entonces, realmente sorprende una estructura tan pequeña, solamente 3 centímetros de largo, se le considere que es la antesala del córtex cerebral. Y eso no es un capricho, porque resulta ser que todo lo que viene de la periferia y lo que no viene de la periferia es su última estación para llegar hacia lo que es el córtex cerebral. Ya la vez pasada les había dicho que hay una excepción, la vía olfatoria, ¿sí? Entonces todo lo demás justamente tiene que pasar justamente por lo que corresponde al tálamo. Bien. Igualmente, les mencioné varias clasificaciones de lo que hoy se estila. Una de ellas fue lo que la parte anatómica, es decir, los grupos anteriores, posteriores, intralaterales, mediales, laterales, en fin. Pero vamos un poquito más allá, y ya les había hablado que de acuerdo a su conexión tenemos entonces esta otra clasificación. La primera parte que incluye las dos, los núcleos de relevo específico. Tenemos que incluir todo lo que es la sensibilidad general, la parte sensorial y la parte motora. Vuelvo a hacer hincapié en esta parte motora. No estoy refiriendo a la vía de activación directa, la motricidad voluntaria, que también les dije, mal llamada vía piramidal, que incluye los tractos córtico-nucleares y córtico-espinales. ¿Estamos claros? Esto se refiere a la vía de activación indirecta, mal llamada también vía extrapiramidal, que tiene que ver mucho con lo que es el equilibrio, con el tono muscular
sea, y que tienen que actuar en conjunto con esa supuesta vía piramidal. Y no estamos conscientes, porque nadie controla lo que es el tono muscular. De hecho, los músculos no están relajados 100%, sino que mantienen un estado de semicontracción, o sea, como previstos para actuar. Y eso es sumamente importante, porque inclusive regulan la descarga que viene del córtex motor. Y de hecho, estamos hablando del lóbulo frontal, adelante se lo voy a mostrar, envía señales hacia ciertas estructuras que después van a ser de vuelta justamente vía hacia el tálamo. Y ahí tenemos entonces lo que es como ganglio basal, núcleo basal, pero ven la palabra estriado. Normalmente cuando se refieren a ganglios basales, entre comillas, hablan del del núcleo caudado y del globo pálido en sus dos porciones, medial y lateral. ¿Sí? Y el cuerpo estriado, el cuerpo neoestriado, se va a referir al núcleo caudado, remember to you, relación con el tálamo y el núcleo caudado. ¿Quedó claro? Sin embargo, hay otras estructuras, cuando vean esta parte, le van a señalar, que también lo dije la vez pasada, el núcleo subtalámico, ¿sí? Y la sustancia intestinal. ¿Quedó claro? Cuando vamos a la sensibilidad específica, bueno, por ahora lo que es en relación con los cuerpos vinculados, la vía visual, estamos hablando del nervio coclear, parte del nervio vestíbulo coclear, y, auditiva, y la visual a través de otro nervio craneal que corresponde precisamente al nervio óptico. Y llegamos a la sensibilidad, entonces tenemos la táctil y la propioceptiva consciente. Esta propioceptiva consciente se refiere a las articulaciones. ¿Sí? Y ustedes saben pues, que si el modo no tiene flexión, no tiene extensión, en fin. ¿Están copiando? Y eso va a través del sistema justamente de la columna dorsal. Y luego tenemos la parte de la temperatura y el dolor que va por el sistema anterolateral. Fíjense que todas estas son vías que vienen de la periferia hacia la parte central y que van a hacer escala justamente en el tálamo antes de llegar justamente a su destino final. Aparte de los de relevo específicos, tenemos entonces los núcleos de relevo inespecíficos. Fíjense que ellos no van a recibir información de la periferia, pero que la envían a zonas asociativas del córtex, como es el lóbulo frontal y lo que es el lóbulo parietal, pero también establecen conexiones intratalámicas. Y lo otro corresponde pues a los núcleos justamente de asociación y la diferencia van a ir hacia lo que son las cortezas de asociación, que son más numerosas del tema que nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, ampliando un poquito más, fíjense, aquí tenemos los núcleos ventrales posteriores. Hablamos de uno lateral y hablamos del otro medial. Aquí tienen el posterolateral. Fíjense que no está incluida la cabeza, entonces ya les acababa de señalar que es a través del sistema de la columna dorsal, a través de dos fascículos, ¿verdad? El grácil y el cuneiforme, que son núcleos que están en el bulbo. El profesor Robles les habló de vía del ya no han visto vía, ¿verdad? ¿De qué? ¿Ah? Sí, sí. ¿Vieron las vías ascendentes? No solo dolor, no solo dolor.
¿Ah? Sí, pero vías como tal no le han hablado. Solo Ok. dolor, solo No, dolor. eso es importante saber. Yo estoy hablando, cuando hablo de este sistema de la columna, acuérdense que todo comienza por un receptor. ¿Sí? Ustedes estudiaron histología. Estudiaron el protocolo de Pachín y toda una serie de cosas y sacaron 20 en histología, ¿verdad que sí? Fíjense que entonces ustedes son más muchos que yo y esos son receptores. Tiene que haber un estímulo, igual con la vía del dolor, pero eso no se puede quedar ahí. Entonces tiene que haber una vía que traslade hacia la parte central esa información. Y lo otro que tiene que llegar al corte. Cierre los ojos y entienda la mano. Las dos. ¿Qué dedo y de qué mano le toqué? En medio de la mano de él. Fíjense que ella lo estaba viendo, pero sabe qué fue lo que le toqué. Pero no la rajuñera, ¿no? Ni la piqué tampoco, ¿no? Ok, vamos a cuidarnos de las demandas. ¿Sí? Entonces, hay una vía, esa información, que fíjense que a ella no le costó nada pensarla, y eso rápidamente llegó, ella no lo sabe todavía, pero llegó al grupo central. Estamos en el lóbulo parietal. ¿Me explico? Entonces usted está consciente de dónde la toqué, cómo la toqué, porque se bota. La toqué con odio, la toqué con amor, ¿verdad que sí? Entonces, pero te dejo hasta ahí, ¿ok? Ahí te estoy refiriendo a algo que a ustedes se les está olvidando, que es el sistema límbico. ¿Sí? A él no, porque le voy a dar un carajazo. Entonces, bueno, a él no, porque él es más grande que yo. Y él ya sabe que ahí hay que agresión, ¿verdad que sí? No tiene que estudiar medicina para saber eso, ¿verdad que no? Entonces, ahí la amígdala mía, ¿verdad? Y la suya después va a responder con qué. No va a responder con un abrazo, ¿verdad que sí? Dígalo ahí. Bien, entonces, esa primera que van a estudiar vías, y esas vías tienen neuronas, ¿sí? Y el sistema de la columna dorsal, la primera neurona, que yo la denomino la neurona aferente primaria, su primera conexión va a ser a nivel del tallo, a nivel de los núcleos gráciles y cuneiformes, ¿sí? Y ahí sigue y va a llegar hasta el tálamo, que se trata de la toda la vía hoy en día. Igual, y forma un lecnisco, que es el lecnisco mediano. Pero aquí tengo yo que incluir también lo que corresponde al sistema anteral, que son dos tractos que parten también de la periferia, hacen conexión en la médula, que es los tractos espinotalámicos, el espinotalámico ventral y dorsal. Como dirían en mi pueblo, sube para arriba, pero no se puede subir para abajo, ¿verdad que no? Entonces, y va a llegar justamente también al tálamo, y constituye el lecnisco espinal. Y queda la cabeza, que es aparte. Todo esto que yo dije se resume, o sea, el sistema de la columna dorsal, el sistema anterolateral, se va a resumir en un nervio conocido por todos ustedes, el nervio trigémino. ¿Sí? Vamos a hacer un breve interrogatorio. Es que está adornada ya con el espíritu navideño. ¿Se acuerda de B1, B2, B3? Ajá, ¿qué es eso? ¿Pero cómo se llama? ¿Ah? Y no sería mejor decir ostámico, maxilar y mandibular. Porque me dijiste de B3 para allá. Bueno, ustedes estudiaron esos nervios, que es la sensibilidad de la cabeza, ¿verdad? Ahora tienen que reestudiar, pero ya con la vía. Me explico lo que les quiero decir. Es una
vía bastante compleja, mucho más compleja que el sistema de la columna dorsal y que va a llegar también al tálamo. Bien, eso nos lleva a ciertos núcleos que son posteriores, la parte visual, nervio óptico, también el ventilador lateral, parte de un receptor, que también ya en histología vieron ojo, hablaron de los bastones, también son receptores. Cuando ustedes estudiaron cráneo, les hablaron del foramen óptico, diafragma óptico, en fin, entonces cosas, bueno, eso también va a llegar al tálamo. Igual la parte auditiva a través del nervio o el segmento coclear del nervio vestibular, y esa información que se recibe en el órgano de Corti viaja hasta el tallo, hasta los núcleos cocleares, ¿sí? Y no hay que confundir los núcleos cocleares con los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares están relacionados más hacia lo que es el equilibrio y la parte extrapiramidal, entre comillas. ¿Okay? De hecho, los cocleares son 2 y los vestibulares se describen 4 también a nivel del tallo. Y aquí puede haber una vía directa o información va dirigida hacia lo que es el tálamo. Luego, ya se nos había hablado, le había mencionado entonces lo que es los núcleos basales y lo que corresponde al cerebelo hacia el núcleo ventral anterior específicamente, y el resto de los núcleos anteriores que van a estar relacionados únicamente con lo que es el sistema límbico, y los núcleos medianos con la corteza prefrontal tienen que ver con la personalidad, muy ligada hacia lo que es precisamente las emociones. Entonces, fíjense que ahí nos está faltando algo, que que ven ustedes aquí, y que también el año pasado, región lingual, cavidad bucal, y tienen que ver ese dicho que hay una inervación motora rigurosa, hay una inervación sensitiva, o ustedes se han mordido la lengua para no hablar de lo otro, ¿verdad? Porque usted se ríe. ¿Le recuerda algo? No, es usted. Bien, pero ahí estudiaron ustedes que si la ven igual, o sea, las papilas gustativas, que son receptores también, pero aquí hay 3 nervios que en el sentido anteroposterior tenemos entonces lo que es el nervio facial, que forma parte del parasimpático craneal, pero no lo hace en directo, sino que a través precisamente de la cuerda del tímpano. Luego tenemos el nervio glosofaríngeo, otro representante del parasimpático craneal, y por último tenemos al primo hermano, que acordarse siempre de quién, de la familia, ¿verdad que sí? Entonces hay que acordarse siempre de la familia, y esos 3 nervios, insisto, no vamos a hablar de la vida, bueno, eso va a llevar información también al tálamo, y del tálamo hacia lo que es precisamente lo que corresponde a el cuerpo. Como ustedes ven, eso que también ustedes ahí en la estación térmica en Roma, pero si nos vamos un poco más atrás, en el Imperio Romano, ¿qué se decía de Roma? Que todos los caminos conducen a Roma. Entonces aquí, negro, todos los caminos conducen al tálamo. Todos los caminos conducen justamente al tálamo, con la excepción que ya habíamos señalado. Bien, y como ustedes ven, entonces se proyecta, fíjense, el lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital, y el que menos proyecta es el que ven ustedes aquí, que es en relación con el área colectivo, que es la parte auditiva, que se distribuye ampliamente en lo que es el córtex cerebral. Bien, fíjense, esto es un córtex coronario,
y estamos viendo el lóbulo parietal, específicamente el gyrus postcentral. Y ese sistema de la columna dorsal y el lateral llegaron a los núcleos ventrales posteriores, pasan por la cápsula interna y llegan al córtex. Y esto que están viendo ustedes aquí es la representación que tiene el cerebro de ustedes, tanto desde el punto de vista sensitivo como desde el punto de vista motor. Y eso es los músculos de Pavlov. Y vean ustedes que los pies, las manos, la lengua y los labios tienen una gran representación. O sea, lo que ustedes se ven en el espejo, que todos ustedes se ven bellos, bonitos y bonitas en el espejo, el cerebro no lo está viendo así. Vean la representación del antebrazo. Entonces, en la mano, en los pies, muchas terminaciones nerviosas. O sea que tiene una función sumamente importante. Y esto más o menos coincide con la parte motora, vamos a hablar del precentral, donde también Penfield describió hay una representación de esas partes del cuerpo a ese nivel. Y aquí lo tienen entonces, fíjense ustedes, el lenguisco lateral, que son los tractos epinotalámicos, el lenguisco medial y el lenguisco trigeminal. Esta lámina es un resumen de todo lo que yo les venía hablando. Fíjense, por la que vienen de abajo, tálamo, cápsula interna y la corteza parietal. Y la función que están cumpliendo entonces, tronco y miembro, y el lateral y el medial que va a la cabeza. O sea, es una lámina sencilla que le está explicando cómo esa información del tálamo va dirigida justamente hacia lo que es el córtex cerebral, que es importante, ya se lo he dicho, para tener conciencia. Y la lámina que están viendo ustedes aquí, les puede parecer complicada, vamos a detallarlo un poquito. Esto que ven ustedes aquí, fíjense, tálamo, de un corte coronal también. Aquí tengo el núcleo caudado, el putamo y los dos segmentos del globo pálido, el medial y el lateral. Bien, necesariamente tengo que decirlo que de la parte de la corteza motora, después les voy a mostrar otra lámina, llega información que no solamente va a bajar por el córtico nuclear y por el córtico espinal, sino que le envía información a estos núcleos, ¿sí? Y de estos núcleos la información pasa al tálamo y del tálamo se devuelve justamente a la corteza. Y aquí tienen ustedes ahora el cerebelo relacionado con estos núcleos basales. El cerebelo, desde el punto de vista anatómico, extremadamente sencillo, pero lo que tiene de sencillo en anatómico lo tiene complicado desde el punto de vista funcional. De hecho, a ustedes les voy a hablar, porque es lo que se estima hoy en día, de módulos, y se describen 3 módulos, ¿sí? Vestíbulo, espino y ponto cerebeloso o cerebro cerebral. Así como les dije que los núcleos basales reciben información del corte cerebral, bueno, el cerebelo recibe información también, no solamente del corte cerebral, sino de otras vías. De abajo, de la médula espinal, van a estudiar algo que se llama los usos neuromusculares, el uso neurotendinoso, que está relacionado con el verteo de estiramiento del extensor cruzado, con el tono muscular, y esa información tiene que viajar hacia arriba y viaja a través de unos tractos que son los tractos espino-cerebelales, rostral y dorsal. Pero también va a recibir, no lo están viendo ahí, va a recibir información de los núcleos vestibulares, ya les dije que está en relación con el equilibrio, y recibe información, como se nos acaba de decir, del corte cerebral,
específicamente el giro precentral a través de los núcleos continuos. En pocas palabras, como yo siempre digo, el cerebro y el cerebelo están divorciados. No quiere uno saber el otro, pero el cerebro le envía información, pero no se le envía directa, sino a través de los núcleos continuos que están en el cuello. Y el cerebelo no se queda corto y la información por donde se la va a devolver. ¿Me expliqué? Entonces es un circuito y tengo que decirlo porque si las cosas no pueden quedar a medio. ¿Y cómo se la devuelve? A través de esto, acuérdense que hay unos núcleos, los interpósitos, en nomenclatura de terminología anatómica, el fastigio y el que están viendo ustedes aquí, que es el núcleo dentado. Y entonces hay un fascículo ascendente, que es el dento talámico, o si ustedes quieren, dento tálamo, y se devuelve justamente la información. Acuérdense que hay una sola vía de salida en el cerebro, que son las fibras de Purkinje o células piriformes. La única vía, todo lo que va a salir del cerebro va a salir a través precisamente de por ahí a ese nivel. Y volviendo a los ganglios, fíjense que el córtex envía información, pero vamos a ver la siguiente lámina. Entonces hay dos formas de cómo maneja estos núcleos de información. Fíjense, corteza precentral al cuerpo estriado, insisto, núcleo caudado y putamen. Y entonces hay dos vías, la vía indirecta y la vía directa. Esta última, de aquí del cuerpo estriado directamente al palio medial, el globo palio medial, al tálamo, y el tálamo le devuelve la información. Esta vía es excitatoria, pero hay una vía indirecta que es inhibitoria para establecer precisamente un control del negocio. Entonces ahora del cuerpo estriado mando la información al palio externo, al núcleo subtalámico, y del núcleo subtalámico la devuelve aquí. Directa, indirecta, inhibitoria, excitatoria, pero independientemente de los dos, donde se establece un equilibrio, la información regresa. Entonces, esto actúa como un sistema regulador de la actividad motora. Y lo ven ustedes entonces, que tiene que ver justamente con la coordinación de lo que es el movimiento. Y el lateral entonces ahora, que ven ustedes aquí, también al globo pálido, la sustancia negra que forma parte de los núcleos basales, con el control justamente de lo que es los líquidos. Y eso nos lleva a lo que están viendo ustedes ahí en una visión lateral, que es precisamente, fíjense, esto es la parte coclear. Insisto, no vamos a hablar de la niña, pero llegaron a los núcleos cocleares, del puente llegó al tálamo, y el tálamo lo guía hacia lo que es el área 41, el corte justamente temporal. Por la parte visual, exactamente igual, acuérdense que estamos hablando de los núcleos geniculados. Bueno, la información entonces llega al lóbulo occipital, específicamente a una área 17, 18 y 19. No se estila hoy en día hablar de estas áreas. Áreas de broma, ¿las había oído mencionar? Bueno, no se estila. Pero muchos textos todavía la siguen utilizando, porque resulta que el ámbito Brown se quedó muy corto. Y hoy en día se escribe 5 veces más de lo que él escribió. ¿Okay? Entonces, esto de estar nombrando las áreas por número es algo así que histórico.
Entonces, es mejor decir el área visual, el área auditiva, ¿me explico? Corteza motora, sensibilidad, o sea, porque se hizo un mapa después de eso lo pueden conseguir ustedes en las redes sociales, y entonces esto aumentó muchísimo, y como aumentó muchísimo, pues ya no se justifica justamente estar hablando de por números, sino simplemente mencionar las áreas. Y aquí ven ustedes el camino veniculado, ven ustedes aquí la vía óptica, los nervios ópticos llaman la radiación óptica, y llegamos justamente al lóbulo occipital. Procesar entonces lo que es la información visual, y sin hablar de esto, porque insisto, no es el momento, que la corteza va a llegar a la corteza auditiva del lóbulo temporal y trae la información justamente auditiva. O sea, con esto quiero decir pues que todo tiene un control en el tálamo. Después vamos a ir a decir otras cosas, pero adelantándonos un poco, no es una estación de relevo nada más. O sea, no es una encrucijada que yo tengo que pasar por ahí. Me vio la policía, me dijo que venía hablando por celular, resulta que no cargaba celular y le quitó los $40 que cargaba en el bolsillo. No me veas así, los de este pelo, o sea, tenemos prohibido ir por las entradas y salidas de la autopista, porque el matraqueo es horroroso. Eso es lo que hay, o no se lo habían contado randómico. ¿Ah? Entonces, bien. Y aquí vemos ahora, fíjense, vamos a explicar la lámina. Estamos en sistema límbico, ¿okay? Y a través de los años, pues, el sistema límbico ha cambiado muchísimo. No podemos hablar de un concepto anatómico del sistema límbico, es un concepto funcional. Y lo menciono para que se olviden de que es el circuito de Papez. Eso está abolido. ¿Okay? Está abolido. Entonces, pero que vemos aquí, fíjense, la parte más antigua, que es la formación hipocampal. De paso, hay dos zonas del sistema nervioso que se regeneran, las neuronas. Una, debieran saber ustedes cuál es. ¿Ah? ¿Cuál? No tanto el bulbo olfatorio, sino la primera neurona aferente que va a llegar al bulbo olfatorio. Tienen los receptores en la región supraturminal, por debajo de la lámina cribosa. Oye, me acuerdo todavía. Y ahí se regenera, ¿verdad? Pero esa neurona chiquitita, la neurona aferente primaria más pequeña que hay en toda la economía, y la otra es la formación hipocampal. De hecho, eso una neurocientífica italiana, Rita Levi, bueno, nada más y nada menos se ganó un premio Nobel. Así de sencillo. No me faltó, salió corriendo de Italia antes de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló todos sus estudios en Estados Unidos, judía italiana, por eso fue que tuvo que salir corriendo, y de ahí, ya después de la guerra, pues regresó a Italia, murió a los 102 años, y estuvo trabajando hasta los 102 años. En este tamaño, unos 50. Bien, entonces aquí ven lo que es la formación hipocampal. Están viendo la mitad. Esto que ven ustedes aquí, que es el ginocíngulo, o sea, son partes, la fibria, todo esto es parte del sistema límbico, que aquí lo ven también, fíjense. Entonces, es más un concepto funcional que anatómico, ¿okay? Por eso muchas regiones, que yo les he nombrado mucho,
que van a mandar entonces información justamente al tálamo, ¿ok? Y de ahí la van a llevar hacia lo que es el corazón. Entonces aquí ven parte de lo que es la amígdala y la relación. Si estamos hablando del sistema límbico, va a estar relacionado justamente con lo que es las emociones. Entonces, y esto es importante porque, así como yo le dije que no era odio, sino era amor, piense, usted dirá sensibilidad con, depende como yo la toque a usted, ¿sí? ¿Qué es lo que le quiero decir? Entonces, y el dolor también está relacionado con el sistema límbico. ¿Está enamorado ahorita, anatómica? ¿Está enamorada? ¿Y usted? Menos, pero bueno, entonces, estamos perdiendo el tiempo. Oye, nada más que levante la mano que está enamorada. ¿Usted está enamorada? Ah, bueno, fíjense. Un aplauso para ella. Vamos a la inscripción. Estudiantes de años superiores de aquí. Bueno, fíjense que el viernes, este viernes, 5 de la tarde, dicho en lenguaje coloquial, le presenta un dolor de muela al anatómico. Y a esa hora llama al anatómico, oye, mi amor, vamos a seguir, hoy es viernes, una vez. Y ese dolor de muela, mano, pasa desapercibido, ¿verdad que sí? Pero resulta que el otro viernes de arriba te dejó. Entonces ahora el dolor de muela, ahora sí es que es dolor de muela. ¿Me expliqué? ¿Qué está influyendo ahí en estas dos situaciones? La emoción, el estado real. Entonces el sistema límbico, espero que siga con lo de este viernes y no lo del otro arriba, ¿ok? Entonces, ahí van justamente lo que son las emociones y el sistema límbico, mis queridos anatómicos, está relacionado con todo. Claro, con la secreción de insulina no tiene nada que ver con eso, ni con otras cosas, pero hasta en la mirada. Yo no voy a hablar miradas de odio. ¿Ah? Y la cara es un sistema límbico periférico. Y ella me está mirando con sonrisa. Y no ha dicho nada, ¿ok? Bien, y llegamos a los núcleos reticulares que están ubicados por fuera de lo que es la lámina medular externa y que han sido, fíjense, ya después me voy a referir a ellos, ¿ok? Pero está con todo esto que están viendo ustedes aquí, el reflejo vasomotor, la frecuencia respiratoria, la vigilia y el sueño que tiene que ver con el ritmo circadiano, que lo mencioné la vez pasada también. Bien, sigamos. Entonces, resumiendo, tenemos que dentro de las funciones, integrar, que se llama estación de relevo. Él procesa esa información y la integra para enviarla a su nivel superior. Luego tiene que ver con el despertar, con la conducta afectiva, con la memoria. Esto es reciente, pero que es una estación de análisis y de integración. Y es un centro de asociación entre las estructuras del diencéfalo y el diencéfalo con lo que es justamente el córtex cerebral. Desde el punto de vista motor, regular entonces, a través de todo lo que yo les he dicho recientemente, las actividades motrices. Y luego tenemos entonces que está una estructura en la que se produce una integración y modulación de los impulsos que vienen, ¿ok? Eso es lo importante en esa lámina. Y aquí ven ustedes con el componente afectivo y discriminativo también. Pero esto es importante, después voy a seguir,
que es lo que se refiere al circuito de retroalimentación. Fíjense, hasta ahorita yo les he hablado de fibras tálamo corticales, ¿me explico? Pero ya en este ciclo, de hecho ahí ven la referencia bibliográfica, este caballero descubrió que el tálamo recibe una entrada masiva desde la neocorteza a través de fibra córtico-talámica. Estas fibras son un orden de magnitud superior al de los axones tálamo corticales. O sea, es más lo que desciende del córtex que el tálamo le envía. Y entonces hay una reciprocidad entre el tálamo y el córtex, lo cual nos dice que en el sistema nervioso central no hay absolutamente nada que esté aislado. Y lo otro que ven ustedes aquí, que esta vía, para fortuna de ustedes, ¿también esta palabra? Enigma. O sea, no se ha logrado estudiar, o sea, por qué va más del córtex al tálamo que justamente del tálamo al córtex. Acuérdense que esta gente son fumadas, ¿ok? Son investigadores, estos no van al cine, no le hacen la carta al niño Jesús, o sea, esto del 1 de enero al 31 de diciembre, metido justamente en el laboratorio. Pero, de hecho, fíjense que la visión tradicional como centro de relevo, que lo ven en inglés, pero la realidad es esta que ustedes ven aquí. ¿La leyeron? Podemos seguir. Y eso ha llevado entonces que estos dos caballeros, hace 20 años, sugirieron una nueva, desde el punto de vista funcional, ya bien, esta nueva clasificación. Esto es para que ustedes lo tengan al tanto, ¿ok? Esto no va a salir en el examen. Se lo garantizo que eso no va a salir en el examen. Y antes de seguir hablando, mejor me puedo callar la boca porque puedo cometer alguna indiscreción. Entonces, hay unos núcleos de primer orden, ¿sí? Fíjense que vienen de la periferia. De orden superior, fundamentalmente esto que veníamos hablando recientemente, córtico, tálamo, corticales, que hay una reciprocidad, y lo que corresponde pues a los núcleos. Desde el punto de vista funcional, es como se está manejando hoy eso. ¿Okay? La clasificación anatómica pues sigue teniendo validez, bueno, es una localización sin mencionar más nada, y esto lo que hace es suplementar sobre todo las que yo le hablé, que son las conexiones que hacen el tálamo, o sea, no contradicen a la que yo les había hablado justamente recientemente. Bueno, esto es para la gente fumada, vamos a quitarlo todo esto. Y por último ya, bueno, miren, el trastorno sensitivo. Esto es un dolor de cabeza, porque es el dolor talámico, ¿sí? Luego la disinesia, eso lo van a ver ustedes en clínica, porque hay lesiones o bien de la ganglia basal o del cerebelo. Explico lo que les quiero decir. Entonces, no el Parkinson, movimiento ahí, que le caen las cosas, en fin, la ataxia cerebelosa, que no es sífilis tampoco. Más estaba justamente en eso. Y bueno, trastornos de conciencia, memoria, hasta conectado con el sistema. De hecho, después al final ustedes se acuerdan que les hablé de la arteria de Percheron, la tálamo geniculada, y eso causa, cuando el paciente llega así, trastorno de afectividad, en pocas palabras, medio apendiciado, ¿sí? No coordina bien, en fin, lo ve el neurólogo, el cirujano, y al verlo le dice, no al verlo, sino al verlo, le dice, es un infarto talámico, ¿sí? Y se le manda a hacer estudios para confirmar que eso es justamente la realidad que tiene. Y el dolor central talámico de ustedes, resistente a los analgésicos. Hasta el sol de hoy sigue siendo resistente.
Bien, y aquí ven ustedes entonces, en una resonancia magnética, esta es la variante 1B que yo les hablé de la arteria tálamo geniculada o la arteria del percherón, un infarto bilateral justamente del tálamo por esa variante tálamo. Bien, mis queridos anónicos, fue un placer haber estado.